We now return to the Transformers. Hacer una adaptación de Transformers a la gran pantalla de la mano de Steven Spielberg y Michael Bay a la cabeza representaba darle nueva visión a la franquicia. G1 era la base de la película, pero construirían nuevas cosas y replantearían demasiadas nuevas. Una de las ideas era la protoforma, que en realidad es la verdadera forma de los Transformers, o al menos eso es en este universo. Una máquina en toda regla que se transforma en un meteorito para poder viajar de planeta en planeta, y eso marcaba una gran diferencia con G1, ya que ahí tenían naves para poder recorrer todo el universo. Hacerle cambios al lore de Transformers, al diseño de Cybertron, al de los mismos Transformers, todo para encajar en la visión de Michael Bay. Y podríamos decir que la protoforma salió de Beast Wars, donde en un pod llega un Transformer con esa forma, con la protoforma, que es la versión inicial, la versión más primitiva, la versión original, y de alguna forma podemos decir que todo esto es fiel al canon. La función es la misma, ya que la protoforma, gracias al pod, escanea un halcón y este le da todas sus características. Eraser. Maximize. Hasbro ayudó mucho a elegir todo el cast de los Transformers, sobre todo porque había algunos que no debían de faltar. Optimus Prime, Jazz, Ironhide, Bumblebee, Megatron y Starscream, por mencionar algunos nombres. Sí había planes para tener demasiados personajes de la franquicia en la gran pantalla, pero lo que no había era dinero. Esta es la segunda película más barata de la franquicia, con apenas 147 millones de dólares. Arcee siempre se pensó para aparecer desde la primera entrega, pero jamás encontraron un papel digno de ella en el guión. Y el dinero tampoco alcanzaba para traerla a la vida, pero eso sí, este es un caso especial, ya que había un diseño bastante bueno del personaje, había prototipos de su figura, esta parte de la producción estaba muy avanzada, pero como fue descartada su aparición en la película, simplemente guardaron todo con la esperanza de que apareciera en la secuela. So maybe we'll see her in future movies to come. Optimus Prime intentaría ser fiel a su versión de G1, pero con algo nuevo, la influencia de una armadura samurái, haciendo sus orejas más grandes para encajar con esta nueva visión del personaje. Había un primer diseño de Optimus, el cual tenía demasiado azul en su pintura y sus partes de auto para nada encajaban en él. Una cosa que debía de sí o sí cuidarse para los juguetes. Imagínense que los juguetes tuvieran, no sé, una mochila o algo así, porque nada encaja. Pero estoy seguro que eso jamás pasaría. Había pruebas para las transformaciones, ya que todo de verdad debía de encajar en algún lugar, tomar el auto y de verdad transformarlo en este robot. Desde transformaciones más sencillas, algunas más complejas, y este sería un detalle que causaría muchos dolores de cabeza después. Eso sí, sí intentaron acercarse a G1, por ejemplo este concepto de Bumblebee muy parecido a G1, con sus cuernos. Pero el diseño jamás llegó a buen puerto y jamás convenció a nadie del equipo para seguir este mismo, así que lo cambiaron por completo. Aunque después de todo aún hay vestigios del mismo en el diseño final. Okay, Spike, you rat on me, rat on you. Los diseños de los Transformers distaban demasiado de las versiones de G1 y eso generó cierta desconfianza en Hasbro. Pero debían de seguir el plan de Steven Spielberg, ya que si alguien sabía de cine y había demostrado lograr el éxito, era él. Hasbro sabía que presentar esta versión tan lejana de G1 generaría una reacción con los fans, y esperaban todo, menos una reacción positiva. Transformers, more than meets the eye. Y miren este tipo con una playera del Chapulín Colorado, vaya que eso es estilo. Había una gran presión por la película y una gran curiosidad por saber cómo sería la visión de Michael Bay. Tanta era la emoción que hackearon la laptop de Michael Bay, encontrando el guión de la cinta y demasiados artes conceptuales. Pero había un gran problema, y es que todos los nombres de los Transformers estaban totalmente cambiados. Y este pequeño detalle hizo explotar a los fans y maldecir la película, se ganó el odio de todos. So in fear of one of you guys stealing my computer to find out the real robot names. Lo que no sabían es que eran nombres que simplemente eran cambiados para evitar filtraciones. It'd be better to tell you the true names, okay? Because I like my computer's got a lot of other secret on it as well. Se filtraron los diseños y gran parte de los fans estaban demasiado descontentos por todo lo que veían, lo diferente que era G1. Y llegó el punto al cual fueron a las oficinas de Michael Bay para hacer una protesta por lo que estaba haciendo, mostrar su descontento. Hubo amenazas para acabar con la chispa de Michael Bay, pero esto hizo que se pusiera en contacto con los fans, contactando a algunos de ellos para que fueran al set un par de días y poder ver lo que estaba haciendo, cómo se estaba filmando, y con esto intentar calmar un poco a los fans mientras tenían algo para presentar en forma.
and people were saying, oh, Michael Bay, you wrecked my childhood. Damn you, Michael Bay. Aunque hubo una parte de la crítica que sí fue escuchada por Michael Bay, y esta era la crítica a Megatron, que lucía totalmente distinto al de G1. Así que Michael Bay optó por cambiar lo que fuera posible de Megatron, ya que estaban demasiado avanzados en VFX, así que cambiar todo el modelo no era posible. Y este diseño de Megatron me encanta porque me recuerda a los perritos que su mismo pelo les cubre sus ojos. Y si hubiera cambiado todo el modelo, eso hubiera significado que la película se retrasara al menos un año, cosa que no iba a pasar. But generally, you know, I would take some of the constructive criticism of stuff they saw. I actually changed Megatron's face when they opposed it that much. Aunque Paramount ciertos años después sí debió retrasar una película de cierto erizo azul que tenía un diseño bastante feo. You got a Snoopy ear! Ya al igual que Bumblebee tenían un diseño que acercaba demasiado a Megatron a su versión de G1, pero esta línea de diseño no era lo que la producción buscaba. Así que Michael Bay tuvo que rápidamente hacer un teaser para empezar a promocionar la película, demostrar lo que estaba haciendo. Y la reacción de los fans fue positiva. Pero quisiera hablar del primer vistazo de la película, y este simula ser un lanzamiento de la NASA, un falso documental, un robot explorador con una misión que se ve interrumpida por un robot extraño. Este teaser marca el tono de la franquicia, queriendo dar el salto a algo más realista, intentando cautivar a un público totalmente nuevo, y que mantiene a los Transformers en un secreto, ya que no logramos verlos, así que la duda es aún mayor. Y esta idea se ve expandida en la tercera entrega, en el guión y sobre todo en un tráiler, pero esto es para otro video. Gran parte de la franquicia se debe a los mechas, a los robots, pero otra parte igual de importante son los autos. Elegir los modelos correctos, ya que quizá los fans en ese momento ya eran capaces de comprar más que un juguete, y pasarían de jugar con Bumblebee a manejar a Bumblebee. Bumblebee dejaría de ser un Volkswagen, ese auto legendario que, para quien no lo sepa, tenía fines de guerra. Solamente que, para hacer un símil, es como si Bumblebee hubiera trabajado para Megatron, pero este tiene un bigote y tiene demasiados campos. Así que seguramente la marca tampoco quería que su coche fuera usado para la guerra y recordar tiempos oscuros. Que bueno, de todas maneras la funa vino varios años después, pero la historia es algo que jamás se borra. Fueron con todos los grandes fabricantes de autos y presentarles la idea de que sus creaciones también podían ser Transformers. Sobre todo que se los dieran gratis a cambio de publicidad al aparecer en la película, ya que muchos de estos autos no sobrevivirían. Not too fast. Querían autos gratis, ya que si los compraban el presupuesto subiría a los cielos y eso era imposible de lograr. Así que la opción de acercarse a la marca a platicar con ella es la más correcta y así usar sus diseños sin ningún tipo de problema. That was available. Lo pintaron y le agregaron detalles para verse más viejo, pero claro, solamente aparecería en ciertas escenas. Así que para el Camaro de 1977 consiguieron uno en perfectas condiciones, pero había un problema con él y es que era negro y no el amarillo que distingue tanto al personaje. Le cambiaron el motor, la dirección, las llantas para que fuera capaz de hacer todo tipo de escenas de acción, cualquier acrobacia que el director ocupara. Fue mucho trabajo para el poco tiempo en el cual aparece, pero ya sé ahí la magia del cine. Michael Bay tampoco quería que Bumblebee fuera un bocho, así que lo cambió por un Camaro más clásico de 1977. Obviamente, la decisión de un Camaro más clásico no era casualidad, ya que Michael Bay había decidido que el personaje sería un Camaro nuevo. Les dieron dos Camaros totalmente nuevos y debían de cuidarlos mucho, ya que eran prototipos del siguiente año. Si algo le pasaba a ese coche, no podían pedir otro nuevo, y sobre todo si lo llegaban a rayar, si le pasaba algo a la pintura, era un gran problema, ya que si eso pasaba, debían de pintar el coche por completo. Así que eran demasiado cuidadosos con él, y por ejemplo, cuando lo manejaba Shia LaBeouf, le decían que tuviera mucho cuidado, que no se emocionara, ya que la tentación de manejar ese auto a máxima velocidad era demasiado. Y este Camaro
Camaro se sigue viendo sumamente increíble después de tantos años, y aunque sabes que la forma original fue cambiada, el Camaro no te hace extrañarlo. Ya ser un auto deportivo que era un Porsche originalmente en G1, pero aquí pasaría a ser un Pontiac Solstice, con algunos cambios para lucir más espectacular. Ratchet era una especie de van, pero para la película usarían una Hummer de base para después transformarla por completo. Nuevas partes, lo repintaron, las jaulas y todo lo que fuera necesario para de verdad lucir como un auto de rescate. Y este es uno de los Transformers que más trabajo tomó de transformar, aunque no lo parezca. Ratchet was the Ironhide es un GMC Top Kick y les dieron 3 de ellas. Simplemente les agregaron algunas cosas como el logo de los Autobots y pequeños cambios para lucir más único, nada más eso. Este Autobot no tomó mucho trabajo. Simplemente le agregaron algunas cosas como el logo de los Autobots y otros cambios pequeños, ya que este Autobot fue el que menos trabajo tomó de hacer. El que sí cambiaría por completo sería Optimus Prime, cambiando por completo y su silueta sería totalmente nueva. Pero para este personaje no buscarían que ninguna marca les dieran un tráiler nuevo, sino todo lo contrario, comprarían un tráiler usado, desgastado. La idea era simple, tunearlo, repintarlo, darle un nuevo look, algo totalmente sorprendente y que Optimus Prime cambiara de cara. Y esto era difícil, ya que era cambiar tantos años de historia por completo y sobre todo que Optimus Prime es la pieza clave de todo. Es azul en su diseño, esas llamas que fueron discutidas a lo largo de la preproducción si debían estar o no, que fue tanta pregunta. Ellos no sabían cómo tener ese color rojo en el personaje, así que la idea de las llamas le permitiría Ellos no sabían cómo tener ese color rojo en el personaje, así que las ideas de las llamas lograban cumplir esa visión. Tiene una personalidad única y se ve sumamente imponente. ¿De verdad te crees que es el líder de los Autobots? Gracias a los acuerdos con las marcas automotrices, le dieron a Michael Bay demasiados autos. Eso sí, autos con errores de producción, algunos que ya no encendían y otros con daños. Pero eso no importaba, ya que su objetivo en sí era la destrucción. Era una parte importante de la película, ya que mostrarían la escala de las peleas, así que en algunos momentos los lanzaron varios metros en el aire. Y miren dónde quedó ese auto, atravesó un edificio del set. No one does car chases better than Michael. I mean, Michael Bay para estos casos no tiene límites, lo mismo para las escenas de persecución, ya que tenía algunos autos hechos para el momento, como este go-kart capaz de ir a 150 kilómetros por hora. Este era capaz de seguir a todos los autos involucrados en la persecución y gracias a su tamaño era demasiado versátil. Justamente es pieza clave para que se sienta esa adrenalina en cada persecución que la película nos da. Quizá la escena más ambiciosa, aunque no lo parezca, es la pelea de la autopista. El Baybuster es un camión con una caja de metal que protege las cámaras con las cuales filmarían toda la persecución. Y no importa cuántos autos le cayeran encima, él jamás se detenía. El autobús fue pieza clave debido a lo complejo del sistema para hacerlo partir en dos, cosa que era sumamente difícil de hacer. Y seguramente cualquier director hubiera preferido hacerlo con VFX, todo era mucho más sencillo de esta manera. Pero ya todos conocemos a Michael Bay. El bus está totalmente vacío por dentro, tenía 6 bombas en medio, además de cables que lo mantenían junto. La parte de adelante sería controlada por un conductor, mientras que la parte de atrás tenía cañones que lo elevarían por los aires y finalmente explotar.
Fue algo que tenía muy nerviosos a todos en el equipo, ya que no podía salir mal, solamente había una toma y no había manera de repetirla. Créanme que todo fue minuciosamente preparado para que nada pudiera salir mal. Hubo un Autobot que fue creado y ese era Bumblebee. Ya con el diseño empezaron a esculpir cada parte de él, pues debía de ser idéntico a su versión con VFX. Y si había diferencias entre el modelo y la versión real, debían de pasar totalmente desapercibidas. Al final del ensamblaje, el Autobot llegó a medir 5.4 metros de altura. Costó $75,000 pintarlo para tener el mismo tono que el coche, un punto vital para que no hubiera diferencias. Y le agregaron cierto movimiento para que reaccionara en algunas escenas. Y por ejemplo, cuando Bumblebee es arrastrado por la grúa, podemos ver el modelo real en ciertos momentos. Es un trabajo que realmente cada persona que lo veía quedaba sorprendida. In the head, and it's just nuts. It was nuts. Silence. Los Transformers volverán en la parte 3. Así es como damos por terminado otro video y ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté de hacerlo. Así que ya saben, denle me gusta, compártanlo, comenten, únanse como miembros del canal si quieren apoyar el contenido más de cerca con un apoyo monetario. Y sobre todo les recuerdo que todos ustedes sí son cine y que nadie les haga pensar que no lo son. Los quiero mucho amigos, gracias por ver y los veo hasta la próxima.